Félix. Félix. Hola, buenas. Hoy vamos a seguir con el eclipse y en esta ocasión lo que quiero hacer en el vídeo, que las intenciones, llevamos como casi un año con intenciones y al final pues no es ni la mitad, pero vamos a intentarlo. Intentaré dejar el coche listo para poder rodar y poder pedir el tema de homologación. Porque bueno, se acerca ya el año y me gustaría tenerlo más o menos listo. ¡Félix! Ahí tenemos al ingeniero. Antes de nada, me ha llegado un paquete y eso es porque hace un par de semanitas se puso en contacto conmigo un chico y me dijo: oye, Chris, en el desguace de mi abuelo tenemos un eclipse entero. Y tienen un eclipse entero desde hace 2 años. Os voy a dejar abajo en la descripción la información por si necesitáis algo. Lo único que tiene es un golpe en el pilar superior izquierdo de la puerta del conductor. Creo que ahí es el único golpe que tiene. El coche está prácticamente completamente entero. Yo me he quedado con unas cuantas piezas, pero si necesitáis algo, les preguntáis porque la verdad es que muy bien, buenos precios, así que vamos a desempaquetar eso. El desguace es bienvenido. Os dejo en la descripción la información. Primero, le pedí la alfombra del maletero porque parecía que podía ser salvable mientras no encontraba una solución. Y bueno, como me salió gratis, pues mira, por lo menos tener una alfombra, ¿no? Hay que lavarla y esas cosas. Por aquí hay un poco de pegamento que me dijo el chico que igual podía salir. Por aquí tenemos la goma del capó. Por lo menos tenemos goma, que la mía estaba ultra destruida y la verdad la he perdido. Y lo otro que tenemos por aquí es la toma de aire que tiene el paragolpes dentro del radiador, o sea, detrás del paragolpes. No sé si se lo pondré, si no, yo veo demasiado hueco por ahí. Para que no se vea demasiado hueco, igual se lo ponemos. Vamos a probar. Esto es lo importante. Los botones para el antiniebla. Yo pensé que me iba a mandar solo los botones antiniebla. Pero bueno, nada, me ha mandado todo. Me ha mandado el taponcillo del limpiaparabrisas, me ha mandado las piezas estas que son las del retrovisor interior y por último me ha mandado la tapa de los fusibles, que la mía está rascada y esta parece estar en perfecto estado. Tapa rayada, tapa nueva. Me han llegado dos cosas. La primera es los tiradores. En España me pedían 90 euros por tirador. Se le va la olla a la gente. Los he comprado en eBay. 55 euros con envío y aduanas y todo. Los dos son de plástico, bastante cutres. Hay que lijarlos bien porque tiene unos bordes bastante feos antes de llevárselos al pintor. También encontré esto en un desguace de Madrid. Encontré un Eclipse de primera generación que tiene la rueda para la regulación de la iluminación interior en negro. La mía estaba en gris. En eBay costaba como 40 euros, me han cobrado 3 euros, yo feliz de la vida, así que ya tengo la ruedecilla esta en negro con la parte de dentro en blanco. Primero voy a quitar el paragolpes. ¿Qué es lo que pasa con este paragolpes? Este paragolpes, al ser de plástico, se deforma. Se deforma de tal forma que esto debería estar ahí y está caído hacia abajo, entonces debería de ir un poco más hacia arriba la forma, y que esta parte de abajo está muy plana. De hecho tengo la caja para que intente mantener un poquito la forma. Lo que tengo pensado hacer es comprar unas piezas de aluminio, unas planchas de aluminio y hacer unas láminas que atornille en esa zona de ahí y que apoye en esta zona de aquí con la forma toda del paragolpes, para que más o menos mantenga un poco la línea. Y lo mismo aquí, vamos a ponerle una tira de aluminio todo por el borde, pegada. Voy a intentar atornillar esta parte de aquí al chasis y la otra punta al chasis para que lo levante un poquito y esté un poquito más rígido. Vamos a quitar el paragolpes. Tenemos que pintar todo lo que esté en blanco o en color de negro. Tanto eso, bueno, el refuerzo frontal y algunas partes metálicas de aluminio que se ven desde una de las ranuras, desde uno de los huecos hacia adentro. Eso también lo tenemos que pintar de negro. El plástico blanco que está debajo también lo tenemos que pintar de negro. Y estas zonas, ¿vale? Para que se vea todo lo más uniforme posible y que no se vea hacia adentro ningún tipo de color, ni brillo, ni nada. ¿Pajaroto? ¿Será pajaroto? Puede ser. Que muchos me habéis preguntado por pajaroto, la urraca. Ha volado. Mi padre ya ha tenido como 10 o 12 o 15 de estas de que las salva, les da de comer, las cuida y luego echan a volar y vuelan. Y luego andan por aquí un montón de urracas y no sabemos si son las nuestras o no. Así que nada, ha volado.
Perfecto, en cuanto sé que va a ponerse un poquito mate, pero así ya no se ve tanto. Y algunos diréis, Chris, esa zona de ahí y esa zona de ahí, bueno, no se va a ver tanto. Lo que sé que se veía mucho era eso. Ahora vamos a ir con la barra y con la parte izquierda. Pues ya le quité todas las líneas alrededor de las manetas para que no se viera tan feo, porque se veía bastante feo. No las voy a lijar porque creo que no hace falta lijarlas, porque si no perderíamos un poco la textura esta. Yo imagino que con promotor de adherencia y luego pintura por encima pues ya llegaría. Esta es la pintura que sobró de cuando se pintó el coche hace 3 meses. Yo no sé si valdrá. Si vale, genial. Si no, pues tendrán que hacer el match de la pintura. Que por cierto, Félix, ¿qué haces, Félix? Le voy a llevar esto por si les vale para pedir pintura. Vamos a llevar esto al taller y luego seguiré porque ya tengo todas las piezas secas, limpias. Ya hice un molde, tengo que ir a buscar aluminio, tengo que ir a buscar un macho de roscar y tengo que hacer algunas cosillas más. Pero bueno, vamos al taller. Unos momentos después. Ya están las piezas pintadas, todo lo que estaba más o menos de color en la parte frontal lo he pintado. En un principio no le voy a poner el plástico, este que está en la zona de aquí, se lo pondré más adelante porque eso tengo que ver bien si cómo va, si lo pongo, no sé. Todavía estoy en dudas con ello. Unos minutos más tarde. Llevo un buen rato poniendo los tornillos del faro por detrás, alineando todo perfectamente, poniendo un par de tornillos en la parte de abajo. Los tornillos de detrás del faro son complicadísimos. Alineé un poquito el capó, pero no del todo porque total hay que mandar a rehacer toda la fibra de carbono, hay que deshacerlo y volver a hacerlo porque bueno, como producto artesanal, pues bueno, no ha salido 100% bien a la primera, lo reharán y no me cobrarán nada lógicamente y bueno, esperemos que a la segunda sí que quede bien. Así que no voy a alinear el capó porque es una tontería alinearlo ahora, si total en un par de meses lo voy a sacar. Así que lo tengo todo más o menos alineado, los faros delanteros, como veis, alineados para que mañana cuando nos pongamos con la defensa quede lo mejor posible. Así que ahora lo que voy a hacer es quitar ruedas, seguir poniendo
frenada delantera, porque tengo que hacer un par de agujeros y bueno, hay que acabar de hacer unas cosillas. Y a ver si dejamos frenada lista hoy. Cuestión de altura. El coche va a quedar más o menos como en la película. Si os fijáis, queda redondo, más o menos queda redondo. Es cierto que el original llevaba la de serie. Y la de serie queda extremadamente alta. Pero sí que vamos a dejarle... Esta es muy alta, como más o menos como en esta, que creo que es la más bonita. Queda redonda todo alrededor, debe de haber como 3 dedos y medio de altura en la parte superior. Y si os fijáis, aquí hay demasiado poca, o sea, es demasiado poco. Tiene que quedar, no estoy hablando de estos 4 dedos, porque aquí debe haber 4 dedos, pero sí 4 dedos en la derecha y 3 en la parte de arriba, porque es que ni siquiera me entran, ni siquiera, o sea, ahora mismo hay uno. Entonces tenemos que subir la suspensión mínimo pues 4 centímetros, fácil, para que quede mejor. Ahora queda demasiado exagerado y dejarlo así. Yo creo que así va a quedar bonito. Ahí está. He subido la suspensión unos 3 centímetros, que son algo menos de 2 dedos. Para que os hagáis una idea, antes estaba aquí y ahora le he dado toda esta extensión. Y he puesto los muelles lo más blando posibles, para que, bueno, tampoco quiero que sea súper rígida la suspensión, ¿no? Entonces, vamos a ver con esta extensión, luego mediremos este tamaño para replicarlo en el lado izquierdo. Algo mejor está, pero creo que le voy a dar un poco más. Un montón de aburrida matemática después. Quizás alguno estará pensando que me he pasado, pero eso es porque la sensación de estar sin paragolpes lo hace mucho más alto de lo que está. No he llegado a los 3 dedos, pero casi. Ahora vamos a darle la misma medida en el otro lado y montar frenos, pero creo que en un principio lo vamos a dejar así. Quizás me gustaría un centímetro más alto, ojo, cuidado, pero creo que sí queda muy bien, porque así quedan esos 4 dedos en el lateral y esos casi 3 en la parte de arriba. Una eternidad más tarde. ¡Tarán! Muchos os preguntaréis que por qué no lo he grabado. Pues básicamente porque llevo como 2 horas para poner el adaptador, más la pinza de freno, más todos los accesorios. Le he cambiado purgadores, he comprado purgadores nuevos. Básicamente quería saber cómo era antes de grabarlo. Lo grabaré en el otro y bueno, en un principio este estaría todo puesto por la parte de aquí, por la parte de arriba, por la parte de atrás, todo apretado. Entonces solo falta purgar. Eso ya lo haré cuando venga alguien a echarme una mano. Así que nada, lo que no le puse fue grasa de cobre. Posiblemente chirríen. Si chirrían, nada. Va a ser una chorrada con respecto a todo lo que acabamos de hacer. ¡Elix! ¿Qué? Mañana. Buenos días. Ayer me di cuenta de que me faltaba una pieza y creo que tengo que volver a sacar otra vez la pinza de freno. ¡Ay, qué pereza! Y es que me falta el protector del disco de freno. Antes de montar os explico brevemente lo que estuve haciendo. Primero, el otro día me habéis dicho muchos que Christopher, es una locura haber rebajado aquí. Esto es metal macizo, ¿vale? Si yo le rebajo 3 milímetros como le he rebajado aquí, que es prácticamente nada, no le estoy quitando prácticamente estructura al brazo para que haga una frenada y se pueda doblar. Esto es imposible de que se doble, imposible, ya os lo digo ya. A no ser que se le caiga un avión encima. Si le cae un avión encima, fijo que se dobla. Si yo le quito material de aquí, que ya le he quitado, tampoco le puedo quitar mucho más porque pierde estructura. Muchos me decíais, Chris, cómele mucho más a esta zona de aquí.
tampoco le puedo comer mucho más. Tranquilos, porque vuelvo a deciros lo de siempre. Este no es un coche que vaya a ir a circuitos. Va a ir de paseo de punto A a punto B y a 60, ¿vale? Lo que me está costando, paso de correr con el coche. Aparte, acabo de comer un poquito más por esta zona de aquí, justo porque hay que atornillar la parte de arriba y el tornillo que entra desde aquí recto necesita un poquito de espacio para atornillarse. ¿Veis ese agujero que está roscado? Vale, pues ese agujero que está roscado va a ir atornillado el uno con el otro, entonces por eso se ha roscado ese de ahí. Y también he tenido que limar esta zona de aquí detrás para que se apoyara perfectamente el adaptador, tanto arriba como abajo. Ahora vamos a poner primero el protector del disco de freno, porque si no se me va a olvidar otra vez, más o menos. Vamos a poner el adaptador que va atornillado aquí, que es un tornillo que viene de atrás hacia adelante sin ningún tipo de tuerca, va plano. Y aquí viene un tornillo de atrás hacia adelante con una tuerca. Luego pondremos la pinza de freno aquí y la pinza de freno en la parte de abajo. Parece más difícil de lo que es al fin y al cabo. Claro, una vez que lo sabes cómo hacer, pues es más fácil. Pero bueno, vamos allá. El otro lado me debía de llevar 2, 3 horas, fácil, 4. Este que me ha llevado 20 minutos. Una vez que sabes cómo van las cosas, muy fácil. Lo único que me falta es un pasador, porque en este tengo pasador, pero en este no. Ya sabía yo que no lo tenía, pero no me acordaba. Tengo que ver si puedo comprar un pasador de estos. Estos son pasadores muy pequeñitos. Debe de medir 1,5 centímetros o algo así. Entonces a ver si lo encuentro. Volvemos a lo mismo. No va a ir a circuito este bicho, pero ojo, con purgadores nuevos, así brillantes y nada. Perfecto, latiguillos. Vamos a sacar fotos para la documentación de la homologación, pero en un principio estaría todo. Regulación de altura, que sería este de aquí, regulación de dureza, ya está lo más blandito posible, porque me han dicho que esto es una suspensión súper dura. Entonces le he dado todo el recorrido posible al muelle. Voy a sacar fotos y montamos llanta y nos vamos con la trasera para subir un poquito el bicho, porque está demasiado bajo, gente, demasiado bajo. 5 minutos más tarde. Vale, pues ahora sí, segundo disco de freno montado con su protector en la parte de atrás. Ya estaría todo en un principio listo. Lo único que me falta son los centradores de las llantas, porque mis llantas están torneadas para estar en un Celica, me parece que estaban cuando las compré. Entonces tengo un diámetro de 72 aquí y el buje es de 67. Los centradores que me dio el chico no me sirven porque son unos centradores mucho más grandes. Es decir, estos centradores, ni este ni este, me sirven para aquí, porque creo que son para medidas de 65 o algo así. Que esto lo que hace es centrar el centro de la llanta en el buje para que no se mueva. Entonces creo que voy a tener que comprar centradores de 72, que son los que tienen mis llantas, a 67. Ya empecé con todo el tema de la homologación, porque tengo una buena lista de fotos y documentación que tengo que aportar. Más adelante haremos un vídeo sobre homologación, el día que vaya a hacer la homologación, todo
el proceso de frenada y demás. Os hablaré de todo el proceso de homologación, lo que hay que cumplir, lo que no hay que cumplir, todo lo que hay que rellenar, todo lo que les hay que enviar, los precios y demás. Eso ya lo hablaré en un vídeo en un futuro. Voy a hacer las fotos porque, para que os hagáis una idea, ¿vale? Tema de frenadas, hay que poner, esto lo estoy diciendo en sucio, luego ya lo haré en limpio, hay que poner todo diámetros de frenadas, de cuántos pistones son y toda la información posible si tienen latillos metálicos, y claro, hay que aportar fotografías de modelos, estos son ejemplos, ¿vale? Pero más o menos para que os hagáis una idea, hay que enseñar los frenos instalados y bueno. Todas estas fotos las tengo que hacer para luego adjuntarlas, y es mucho más fácil hacerlas ahora mismo y adjuntarlas después, que a lo mejor después, una vez que acabe el coche, tener que volver a desmontar todo para hacer las fotos. ¡Oh! No puede ser. Más tarde en el vacío. Ha pasado algo que era lo peor que podía pasar ahora mismo, bueno, de las peores cosas que podían pasar. Me lo dijo una persona en un comentario me lo dijo y yo tampoco le di importancia y dije, yo, no creo que pase, no creo que a mí me pasen estas cosas, tengo espacio suficiente. Bueno, veis que está tocando el disco en la llanta, lo tengo lo más aproximado posible, está tocando la pinza de freno con la llanta. Y veis que todavía no está dentro. Vale. ¿Qué hago? Así no puedo. Tengo dos opciones. Meter separadores, que es algo que no quiero, o cambiar frenos y poner los antiguos. Pues me estáis diciendo por Instagram que le meta separadores. No me sirven porque el espárrago es muy largo y me llega a tocar en la llanta cuando intento atornillarlo. Entonces tengo un espacio ahí de medio centímetro más o menos, que es el espacio que debo tener en la llanta con el hueco de la pinza de freno. Simplemente quiero ver cómo queda porque me da a mí la sensación de que esto va a sobresalir. Si sobresale, tenemos dos opciones: tornear estas llantas y bajar un poco el tamaño del brazo, que es algo que no voy a hacer, sinceramente. La segunda opción es rebajar la pinza de freno, que tampoco lo voy a hacer. Y la tercera opción sería quitar estos frenos y poner los frenos originales. Este es el tamaño que quería, ¿vale? Este es el tamaño que buscaba, que era que quedara más o menos redondo, que es como queda en la película. Os vuelvo a repetir lo de antes. Cuando le pongamos el paragolpes esto va a rellenar un poquito más y va a quedar mejor, pero no me vale. Sobresale el neumático mucho. Lo puedo meter medio centímetro para adentro, pero ahora mismo está sobresaliendo demasiado. Hay que buscar soluciones y ahora me acaba de llamar Búa y me acaba de dar un par de ellas. La primera es jugar con la caída de la rueda porque la rueda está como muy recta, y el segundo es buscar el separador exacto. Lo primero que vamos a hacer es subirlo, quitar la llanta, quitar el separador, y con las arandelas, que fue el truco que nos dio Quique, vamos a intentar poner el separador justo y buscar lo máximo posible. Una vez que veamos eso, veremos si podemos jugar tanto con la caída como quitar a lo mejor de una 2.25 pasar a una 2.15 en la parte delantera, y entonces así estamos ganando un poquito más de espacio. Iros mentalizando de que vamos a quitar Brembo y vamos a poner los originales. Ahora mismo tiene 1,5 centímetros de separación
y está casi. He probado a quitar una arandela, que estas arandelas deben de ser de 1,5 mm, 2 milímetros, y ya me rozaría en la pinza, así que lo máximo sería 1,5 cm de separación, no me da para atornillarlo. Pues acabo de estar más o menos unos 3/4 de hora en directo en Instagram hablando con vosotros de la frenada del coche. Solución a corto plazo: quitar todo lo de Brembo y poner original. Es un fastidio porque ya lo veíamos que estaba brutal, estaba espectacular, con la pinza tan grande y con la frenada tan grande, queda muy precioso. Pero si no nos entra, en un principio lo voy a quitar. En un futuro mucho más adelante, el año que viene, ya veremos si podemos hacer de alguna forma, quizás poniéndole un brazo con regulación o intentando a lo mejor tornear un poco la pinza de freno, tornear un poquito el disco, no lo sé. En un futuro ya lo veremos. Me voy a guardar los frenos, me voy a guardar las pinzas, mañana voy a comprar discos nuevos del original. Vamos a intentar pintar los originales para que no se vean todos oxidados y vamos a meterle frenada original y ya está, no podemos hacer mucho más. Vamos a dividir el vídeo en dos porque era casi una hora y bueno, muchos me decís que lo divida, que hago vídeos más cortos. En 2 días tendréis la siguiente parte en el canal. 2 cuestiones a tener en cuenta con este vídeo. Primera cuestión, el capó. El capó no es una chapuza, relajaros los que os volvéis locos cuando veis algo así. Ya me lo había explicado la persona que me hizo el trabajo, ¿no? Ya me dijo que unir dos materiales con una dilatación tan diferente es muy difícil. El acero tiene muchísima dilatación y contracción, mientras que la fibra de carbono tiene prácticamente nula dilatación y contracción. Pegar dos materiales que haya tanta diferencia sin que se acabe despegando como fue en esta ocasión es muy difícil. Hay que encontrar los materiales apropiados para que entre medias de esas dos capas exista un material que pueda, como quien dice, dejar que se mueva sin que se despegue como pasó en esta ocasión. Lo llevaré a rehacer cuando acabemos de homologar el coche. Hasta entonces lo quiero tener para más o menos intentar acabar el proyecto, ¿no? Porque sin el capó ya tuve problemas cuando fui el tema de alinear carrocería, así que ahora quiero acabar el coche, homologarlo, y una vez que lo homologue lo llevaré 3, 4, 5 meses de otra vez esperar a que lo vuelvan a rehacer. Y puede ocurrir una tercera vez. Relajaros. Es un producto artesanal. Como cualquier producto artesanal, hay que ir probando materiales, formas y bueno, es algo complejo, ¿vale? Así que tranquilos. Yo ya lo sabía desde el primer día que fui a buscar el capó. Saqué el capó de allí y me dijo, mira que ya se está empezando a despegar. El día que os lo enseñé por primera vez ya se estaba empezando a despegar, pero bueno, quise ver un poquito cómo funcionaba. Segunda cuestión, la frenada. No le voy a poner Brembo porque básicamente en la película no lleva Brembo. Me voy a guardar esos frenos y quizás en otro proyecto en un futuro pues le metamos la frenada Brembo, ¿no? Tengo en mente ahí un par de proyectos y bueno, en uno encajaría perfectamente una frenada Brembo. Así que no es algo que me preocupe. Van a quedar brutales los frenos, ya los veréis en el siguiente vídeo porque creo que quedaron increíbles. Lo veréis y me entenderéis. Todo tiene su punto, ¿vale? Lo intentamos. No ha funcionado, no hay problema, se quita y se pone la de origen. Esos 2 apuntes, por favor, no os volváis locos en los comentarios, que a más de uno lo conozco. El sábado tendréis el siguiente vídeo en el canal. Chicos, como siempre, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!